Hola a todos amigos, en este video tutorial vamos a enseñar cómo crear las autenticaciones o lo que le llaman login por medio de HTML, PHP y MySQL. Ok, pues como habíamos explicado antes, ya debemos de tener el WAN instalado donde está nuestra base de datos. Acá donde está nuestra base de datos. Ok, aquí tenemos nuestra base de datos. Bueno, aquí está la tabla persona, el tutorial anterior, y aquí está la tabla usuario. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a identificar en una página web, pues tenemos que ingresar estos datos de usuario, como son el usuario y la contraseña. Este ID persona, esto va relacionado con personas acá para los datos, y este es pregunta y respuesta, pregunta secreta y respuesta en el caso de que hayamos perdido nuestra contraseña, para más adelante poder hacer la recuperación, pero ahora no nos interesa eso. Vamos primero a la autenticación de usuario. Bueno, ahora vamos a Dreamweaver. Ya tenemos nuestro sitio creado, que lo tenemos acá. Podemos ir acá y ver nuestra dirección web, en donde entrar www directory. Acá es donde nos va a mostrar en donde tenemos los archivos, donde vamos a guardar los archivos, en este caso prueba. En esta carpeta, aquí es donde vamos a guardar los archivos. Ok, bueno, entonces ya teniendo creado nuestro sitio aquí en Dreamweaver prueba, que apunta hacia la carpeta que estaba mostrando, entonces vamos a iniciar. Vamos a crear primero un archivo. Le damos un archivo aquí, clic derecho, ok, le damos clic derecho, nuevo archivo, aparece, y vamos a escribirle index.html. Este va a ser el archivo de interfaz que va a salir en el momento en que nosotros ingresemos a nuestra página. Ok, entonces le damos doble clic, lo vemos, aquí tenemos el archivo. Vamos acá en la parte del código, estamos en la parte del código, estamos en el código, vamos a diseño, vamos a diseñar un formulario simple. Ok, vamos a colocar un formulario simple. Entonces clicamos aquí en insertar formulario. Ok, ahí está nuestro formulario. Luego vamos otra vez a insertar, colocamos formulario, campo de texto, tocamos ID usuario, ahí es donde vamos a ingresar el nombre de usuario. Antes de esto coloquemos una etiqueta llamada usuario para que la persona sepa. Ahora enter, vamos a colocar contraseña, le damos clic y le damos insertar formulario, otro campo de texto donde va a ser contraseña. Vamos a colocarle paz. Ok, le damos a aceptar. Ahora ingresamos un botón, formulario, botón, y le damos a aceptar. Va a ser el botón de enviar. Como lo habíamos visto antes, vamos a pasar estas variables por el método post, así que nos vamos al código donde dice formulario, acción. Entonces vamos aquí a crear un archivo que se llama ingreso.php, que es el que va a hacer el ingreso, va a verificar verificar los datos, y luego nos va a crear la sección. Ok, entonces colocamos esto y vamos a colocarle el tipo de encriptación multipart form data.
Ok, ya tenemos acá nuestro usuario. Vemos aquí nombre de usuario, que es el input. Vemos el otro input, pass y el botón. Ok, entonces el archivo que tenemos que crear se va a llamar ingreso PHP. Ok, entonces vamos acá nuevamente y le damos clic acá y le decimos nuevo archivo. El archivo le vamos a colocar ingreso.php y aquí es donde este archivo va a recepcionar los datos que vienen desde el HTML y lo va a verificar en la base de datos de MySQL y luego nos va a crear una sección. Ok, listo. Le damos enter y aquí está nuestro archivo. Ok, entonces abrimos el archivo ingreso.php. Vamos acá, el código, eliminamos todo esto y comenzamos abriendo las etiquetas de PHP. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos aquí, creamos la sección, iniciamos la sección con la función sección start. Abrimos una sección de PHP. Ahora vamos a crearnos un archivo de login para hacerlo más práctico. Nos creamos un archivo de login que es donde vamos a definir los usuarios, la base de datos y el tipo de la conexión a la base de datos. Ok, abrimos, tenemos aquí el archivo abierto de login, borramos todo y abrimos etiquetas. Comenzamos, nos creamos una variable servidor. El servidor le colocamos el servidor que nosotros tenemos, en este caso sería localhost, usuario, en este caso sería root, si no tenemos usuario, root. Colocamos la contraseña o el pass. En este caso lo dejamos vacío porque en el servidor no tenemos asignada contraseña, y aquí colocamos la base de datos, database, y la base de datos que nosotros utilizamos se llama prueba. Ok, ahora hacemos la conexión, creamos una variable de conexión, la base de datos, y le asignamos la sentencia MySQL connect. Y le agregamos los parámetros. El primer parámetro sería el servidor, en este caso le agregamos servidor. El segundo parámetro sería el usuario. El tercer parámetro sería la contraseña. Ok. Ahora vamos a seleccionar la base de datos con la sentencia MySQL select db. Los parámetros, el nombre de la base de datos, en este caso ya lo tenemos guardado en una variable llamada database,
y la conexión. Ahora creamos un condicional que es el que nos va a decir si la base de datos se conectó. Entonces le colocamos si no hay conexión, o sea, si no se conectó, la conexión fue falsa, entonces nos manda un mensaje que diga no se pudo conectar a la base de datos. Ok, listo, guardamos el archivo y lo cerramos. Ahora estamos en el archivo de ingreso y vamos a incluir el archivo de login que tenemos acá. Entonces mire, aquí tenemos los tres archivos: el index, ingreso, que es el archivo que va a llamar el index, y el login, que es donde están los datos de la conexión a la base de datos. Entonces en el archivo de ingresos de aquí vamos a llamar al archivo login, y así nos omitimos en este archivo de todos los pasos de la conexión, solamente llamando el archivo con la sentencia include. Y ahí estamos llamando al archivo de login. Aquí lo podemos ver. Ya cuando ya lo ingresamos, lo incluimos dentro de este archivo, ya lo podemos ver aquí, y aquí están todas las conexiones. Ok, bueno, ahora vamos a recibir las variables que vienen desde el archivo index, desde acá, y vamos a recibirlas acá por el método post. Entonces ya habíamos antes utilizado, vamos a comenzar. Entonces el usuario, en este caso sería user, porque ya tenemos una variable de usuario, user. Vamos a colocarle, bueno, si user, vamos a asignarle el método post y le vamos a colocar lo que viene de acá, usuario, aquí. Ok, igual a la contraseña será una variable plus, vamos a colocarle el método post y lo que viene de el método post de contraseña, en este caso sería pass. Copiamos y pegamos acá. Bueno, y aquí tenemos los dos datos que vienen desde el HTML, lo que es el nombre de usuario y la contraseña. Ahora vamos a agregar la sentencia MySQL, la consulta, para averiguar si el usuario existe. Entonces creamos la sentencia, creamos SQL. Entonces vamos a hacer un select, colocamos este asterisco para que seleccione todo from usuarios, selecciono todos los usuarios que se llama la tabla usuarios, va a seleccionar todos los datos de la tabla usuarios, donde colocamos usuarios, la tabla primero, punto usuario, que es el nombre de la columna. Lo podemos verificar acá. Acá tenemos usuario, la tabla, y va a seleccionar la columna usuario. Entonces donde usuario sea igual, y aquí es donde vamos, le colocamos un punto para concatenar y le colocamos la variable user. Concatenamos
concatenamos, entonces acá faltó una comilla y acá faltó otra comilla. Ok, listo. Entonces aquí lo que nos va a buscar un usuario con el nombre del usuario que nosotros hayamos colocado en el archivo HTML. Listo, entonces creamos la consulta, sería query, colocamos MySQL query, colocamos la consulta que es el SQL y la conexión. Ok, ahora colocamos una variable, creamos una variable de datos que es donde me va a arreglar, me va a hacer un arreglo de los datos obtenidos por la consulta. Colocamos MySQL fetch array, colocamos la consulta query, ok. Entonces vamos a colocar un condicional si la consulta se realizó o no se realizó. Entonces, si la consulta no se realizó, query, si la consulta no se realizó, mándenme un mensaje que me diga si no se realiza la consulta. Vamos a colocarlo de esta forma. Vamos a colocar un número de consulta. Aquí es donde me va a arrojar cuántos usuarios existen. En este caso, pues, como el usuario es primary key, ella es primaria, no se puede repetir. Entonces, si el usuario existe, va a arrojar un valor de 1. Si no existe, va a arrojar un valor de 0 la consulta. Entonces vamos a colocarle MySQL numRow y le colocamos la consulta query. Ok, bueno, entonces aquí en num me va a almacenar el número de resultados obtenidos de la consulta que hemos hecho. Entonces este if lo vamos a hacer de la siguiente forma. Me va a decir si num, o sea el número de resultados, es igual a 0, entonces me va a mandar un mensaje que me diga no se encontraron, o escribimos el usuario no existe y finalizamos la sección. Le damos sesión destroy y salimos del código. Ok, ahora aquí verificamos si el usuario existe. Ahora, si el usuario no existe, perdón, aquí verificamos si el usuario no existe. Si el número de resultados es 0, pues es porque no hay ningún resultado, no hay ningún usuario con ese nombre. Entonces, si no existe, él cierra la sección y sale del código PHP. Si existe, entonces vamos a validar lo que es la contraseña. Entonces colocamos if. ¿Cómo validamos la contraseña? Tenemos un arreglo de datos, aquí está, tenemos un arreglo de datos que vamos a comparar con el pass, con la contraseña que viene de HTML. Entonces aquí le decimos si datos, ¿qué datos? Entonces vamos a la base de datos y vemos el password y datos pass
pass es diferente de la contraseña que él puso, va a mandar un mensaje que diga la contraseña no es correcta, y copiamos esto lo mismo para que cierre la sesión, destruya la sesión y cierre el código PHP. Ok, entonces ahora vamos a lo bueno, vamos a crear variables de secciones. Las variables de secciones son las que nos permite establecer parámetros dentro de una sección que tengamos activa. Entonces vamos a crear una primera variable de sección que se va a llamar usuario y le vamos a asignar el nombre de usuario. Ok, y vamos a crear otra variable de sección de activación. ¿Cómo así de activación? Creamos unos estados. En este caso vamos a colocar, si el estado es 1 va a estar activo, si el estado es diferente de 1 va a estar inactivo, o sea que cuando trate de entrar a una página de usuario necesita estar autenticado. Entonces si no tiene el activo, si activo, esta variable de sección no activa no está en 1, pues no va a poder entrar. Ok, y luego que ya hemos verificado todo esto, vamos a mandarlo a una página que es la página de usuarios. Entonces le decimos location, header, usuario.php. Ahora vamos a crear la página de usuario a donde va a ser redirigido el usuario cuando ya pase por este proceso de autenticación. Esta de aquí, esta página, este archivo de ingresos.php es el archivo de autenticación. Ok, bueno, guardamos y cerramos. Archivo, guardar. Ok, ahora vamos acá y nos vamos a crear otro archivo que va a ser el archivo de usuario, o sea, donde van a poder entrar los usuarios registrados. Colocamos archivo, colocamos usuario.php. Entonces aquí es donde van a ir todo el contenido que pueden ver solamente los usuarios registrados. Los que no están registrados no van a poder acceder a esta página. Entonces vamos a usuarios y vamos a programarla para que solamente los usuarios registrados puedan entrar acá. Borramos esto, escribimos el código, las cabezales de PHP. Ok, entonces en este archivo, en usuario, es donde vamos, como dije antes, vamos a ver el contenido simplemente de lo que pueden ver los usuarios registrados. Entonces comenzamos sección start, iniciamos sección. Ahora, como iniciamos sección, al iniciar sección pues tenemos variables de sección. Entonces, como lo había dicho, entonces para autenticar de que el usuario si ha sido registrado correctamente, entonces hacemos la comparación. Si está activo, si activo es diferente de 1, recordemos que 1 es la variable si el usuario está registrado. Entonces si él no está registrado, o sea que si la variable de sección activo es diferente de 1, o sea que no está registrado, entonces destruye la sección
sesión destroy, header, que lo mande sesión destroy, header, y que lo mande a index.html y que lo mande otra vez al index. ok, listo. Entonces él hace esa verificación, lo manda al líder. Vamos aquí a cerrar, vamos a dejarlo acá así. Listo. Entonces si el usuario, entonces si ya aquí hace la autenticación ya. Y cerramos acá. Vamos a colocar el cierre. Listo, cierra y lo mando. Ok. Ahora acá, si él está registrado, o sea que si él se encuentra registrado, entonces vamos a colocarle un mensaje. Usted está bien de bienvenida, bienvenido. Y aquí le colocamos la variable de sección usuario. Bienvenido y el nombre del usuario. Ok. Guardamos. Y ahora vamos a probar. Ok, vamos al navegador. Voy a dar otra pantalla. Ok, vamos a localhost. Vamos a prueba. Entonces aquí estamos. Vamos a darle un usuario diferente. Vamos a colocar este tipo de usuario y esta contraseña. Así. Le damos a enviar y nos dice el usuario no existe. Pues vamos atrás, vemos el nombre de usuario, Pinot 1987. Acá colocamos Pinot 1987 y vamos a colocarle esa misma contraseña. Ok, entonces nos manda el error, la contraseña no es correcta. O sea que él se conecta y verifica el pass. Entonces la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos acá, colocamos 1987 y colocamos la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le damos a enviar. Aquí nos aparece bienvenido Pinot 1987, que es el nombre de usuario. Aquí ya estamos dentro de la página de usuarios, lo podemos revisar aquí, usuarios PHP. Ok, bueno, pues esto es todo. Espero que les haya gustado. ¿Algún comentario?